Muy buenos días, oyentes de la República Argentina. Estamos nuevamente en este ciclo denominado Entrevista Federal, en el cual a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en todo el país, tomamos contacto con un entrevistado. En este caso, recibimos y le damos los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento a Santiago Andrés Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Ministro Cafiero, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. No sé si ahí se escucha bien. Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, estamos bárbaros. Un saludo para todos y todas. Agradecerles siempre por el trabajo que vienen haciendo, de brindar información a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Importante. Y este ciclo de entrevistas federales me parece un gran acierto, la verdad, poder contar con esto y poder interactuar. Me parece que es un lindo ámbito como para informar y también ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre lo que es la inmensidad de la Argentina. A veces uno se cierra o queda encerrado en un microclima acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en la riqueza de nuestro pueblo, en la riqueza de nuestra gente, ahí es donde siempre la Argentina ha encontrado, desde esa diversidad, ha encontrado las mejores soluciones para resolver los problemas cotidianos que van surgiendo. Muy bien, agradecidos por la oportunidad que nos brinda de poder interpelarlo de alguna manera. Yo por mi parte le doy pie a quien va a encabezar con su primera pregunta esta entrevista. El saludo, los buenos días a Iván Ragiti desde LRA5, Radio Nacional Rosario. Iván, el aire es todo tuyo. Adelante. Un gusto saludarlo al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, desde aquí Iván Ragiti de Radio Nacional Rosario, LRA5, y quería preguntarles dos cuestiones puntuales y cortas. Por un lado, la Argentina acaba de cerrar una reestructuración exitosa de la deuda con los tenedores de bonos. ¿Cómo avisora usted lo que se viene, la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y en segundo término, un poco más viniendo al plano provincial y si se quiere local, hace algunos días atrás, el gobernador de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de Omar Perotti, estableció que a partir de las 19 horas, 19:30, se establece el cierre de las actividades, lo cual generó algunas manifestaciones en el centro de la ciudad de Rosario por parte de diferentes sectores gastronómicos y diferentes personas. ¿Cómo toma usted estas movilizaciones que se realizan en plena pandemia? Desde ya, muchas gracias. Gracias. A ver, bueno, primero un gran saludo, después la reestructuración de la deuda era parte de la tarea, quizás una de las primeras tareas que veíamos que eran naturalmente las que el gobierno iba a tener que resolver a partir del 10 de diciembre. De esas primeras tareas que se planteaban en su momento era, bueno, fundamentalmente un compromiso político que era abandonar un modelo de especulación financiera donde este ciclo de hiperendeudamiento se inscribe, este ciclo de hiperendeudamiento que había hecho el gobierno anterior, que había hecho el macrismo, se inscribe en ese modelo de país que era un modelo de especulación financiera. Tanto el presidente como la vicepresidenta haber hecho un compromiso público y un compromiso político y haber ganado las elecciones, se funda un nuevo contrato social, digamos. Este nuevo contrato social era, bueno, abandonar ese modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y de empleo. En esa línea había que, naturalmente, resolver un escollo muy importante, un cepo al desarrollo económico, que era este endeudamiento brutal que habíamos tenido y la cantidad de vencimientos y de plazos que teníamos. Sin ir más lejos, el presidente lo ha explicitado en los últimos días, que la Argentina entre el 2020 y el 2024 tenía que pagar de deuda 45 mil millones de dólares. Así que imaginémonos cómo la Argentina hubiera podido afrontar esa deuda y a su vez hacer política pública, y a su vez hacer puentes, hacer infraestructura, generar herramientas que promuevan la educación, la salud. La verdad que era prácticamente imposible. Por eso el presidente ya desde el inicio de la campaña y con sus compromisos empezó a plantear que la necesidad de encontrar una resolución al tema de la deuda, de poder reestructurar la deuda, era fundamental. La reestructuración es una reestructuración súper exitosa, una reestructuración del 99%. Esto es
una reestructuración que el ministro Guzmán viene trabajando desde diciembre y se logra ahora, negociando con los acreedores, pero siempre poniendo los intereses de la Argentina por delante. Por eso se consiguieron las quitas que se consiguieron, se extendieron los plazos, se bajó mucho la tasa de interés, teníamos una tasa de interés promedio de 7 puntos, hoy tenemos una tasa de interés promedio de 3.2, es decir, que realmente se mejoró toda la perspectiva de la Argentina con respecto al tema de la deuda. ¿Eso qué implica en la vida cotidiana? Bueno, que naturalmente tenemos distintas posibilidades ahora, una vez que hemos sorteado este escollo que teníamos para hacer un proyecto y un programa de desarrollo económico con inclusión. Despejado esto de la deuda, podemos empezar, ahora sí, a ocuparnos con mayores capacidades, con mayores herramientas fiscales y de política pública. Si no, todo se lo hubiera llevado la deuda. Esto con la inclusión, despejado esto de la deuda, podemos... Ministro, muy buenas tardes. Sí, Jaime González, del EU4 Nacional Comodoro Rivadavia. La consulta está destinada a saber particularmente cómo se observa desde el gobierno central la situación de la provincia del Chubut, teniendo en cuenta que reestructurar una deuda de 800 millones de pesos a los docentes que hace 3 meses no cobran salarios, y si existe la posibilidad de destinar algún aporte extraordinario que permita subsanar esta conveniencia. ¿Me escucha ahora? Bueno, algún inconveniente técnico tengo. Ahora te escucho bien. A ver, bueno, ahí. Tenemos un inconveniente técnico con Comodoro Rivadavia. Jaime González está en la ciudad patagónica. A ver. ¿Ahora me escucha? Gracias, Martín. Gracias, Martín, muy amable. Ministro, muy buenas tardes. Le reitero la salutación. Jaime González desde el EU4 Comodoro Rivadavia. La provincia de Chubut atraviesa en este tiempo una deuda de 800 millones de dólares, pero al mismo tiempo tiene una situación estructural grave cuyos trabajadores cobran de retrasado 3 meses. ¿Hay posibilidades de algún auxilio financiero adicional al que ya le ha proporcionado el gobierno para subsanar este inconveniente estructural? ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto y saludos también para todos allá. Naturalmente que el Estado Nacional viene siempre generando herramientas de asistencia a las provincias. Lo venimos haciendo producto de las dificultades de la crisis que dejó el macrismo. A esa crisis de recesión se le sumó también en una provincia, no solo en esa, pero en distintas provincias también, que son provincias petroleras, la caída del precio de los commodities obviamente fue impactando en las cajas provinciales y a su vez a eso le tenemos que sumar la pandemia. Entonces realmente se transformó en una situación muy crítica, donde el Estado Nacional lo que armó es un paquete de 120.000 millones de pesos en concepto de la mitad de ATNs, aportes del Tesoro Nacional, que son no reembolsables, y después el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que eso es en carácter de crédito a 3 años con muchas facilidades. Eso fue el paquete con el que se viene trabajando con todas las provincias argentinas, sin distinción de colores partidarios, ni mucho menos. Lo que trabajando es en la caída de los ingresos que ha tenido cada una de las provincias, tratar de ir aliviando esa caída a partir de estos instrumentos. Lo que nosotros venimos haciendo es trabajando con todos los gobernadores y las gobernadoras para entender cuáles son las diferentes necesidades que van surgiendo, y ahí vamos dando la respuesta que podemos. Obviamente que nosotros estamos trabajando codo a codo con todos los gobernadores y las gobernadoras, y acá vuelvo a insistir, independientemente de lo que nosotros hacemos es avanzar con políticas públicas, con políticas del Estado Nacional. Hay una firme decisión de parte del presidente de trabajar codo a codo con todos los gobernadores y gobernadoras. Yo no quería dejar pasar también una parte de la pregunta que me hicieron recién, creo que Iván, con respecto a las manifestaciones. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que entendemos naturalmente que haya voluntad y vocación de expresar descontento sobre alguna medida. Jamás iríamos en contra de eso, somos un movimiento popular,
que jamás iríamos en contra de que los ciudadanos manifiesten y se manifiesten en libertad. Ahora sí, lo que siempre dijimos desde el primer día es que lo hagan cuidándose, lo hagan con métodos que no se expongan ni ellos ni a terceros. Lo que vemos es que quizás en las ciudades donde se tiene que tomar medidas de restricción de actividades, porque el crecimiento de la pandemia, el crecimiento de los contagios se empieza a agudizar, justamente en esos lugares donde se tiene que tomar esas medidas es donde se terminan haciendo estas manifestaciones que lo que hacen es poner en más riesgo, agregar más riesgo a los contagios. Eso es lo que nosotros queremos plantear siempre, que hay otros mecanismos para expresar el descontento, pero que tengan presente que las medidas que se están tomando no son medidas de política económica que restringían los ingresos de los ciudadanos, como eso sucedía hasta el año pasado, o tarifazos, que uno puede entender que hay una reacción en ese sentido. Estas son medidas de cuidado, son medidas para que no nos enfermemos, son medidas para que cuidemos la vida. Esta nueva ética del cuidado, de la que tanto hablamos, tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que poder entender que estamos transitando con el resto del mundo una pandemia que tiene a las mayores potencias de rodillas. Esto lo tenemos que entender, porque si no el análisis es incompleto. No son caprichos de un funcionario o caprichos de un referente político. Acá lo que estamos generando son políticas públicas para cuidarnos. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Soy Florencia López González, de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Y en este caso le quiero hablar de la temática de género. Alberto Fernández, cuando comenzaba su campaña, lo puso sobre agenda. Inclusive una de las primeras decisiones políticas que tomó fue la creación del ministerio. Días atrás hablábamos también de esta apertura, este Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de género y el rol que va a estar ocupando en este sentido la jefatura de gabinete. ¿Qué rol le va a tocar cumplir? ¿Cuáles son de aquí en más los desafíos en esta materia? ¿Qué tal? Bueno, fuimos avanzando con las nuevas demandas que surgían en el país, y la representación política de esas nuevas demandas tiene que ver con lo que se constituyó en el Frente de Todos. El Frente de Todos, obviamente con una columna vertebral y con una doctrina política de parte del peronismo, pero que se fue agrandando una visión frentista. Esa visión frentista fue la necesaria para ganarle a Macri, pero fundamentalmente para representar una parte de la sociedad que no se sentía representada. Había agendas que eran distintas y que cobraban mucho volumen ciudadano, pero que la política no terminaba de representarlas. En ese sentido, quizás uno de los movimientos de mayor irrupción fue el movimiento de mujeres. Por eso era necesario que la política pública, ahora sí, mire a ese movimiento de mujeres y reaccione y tome medidas en consecuencia a partir de abordar la agenda de temas que ese movimiento de mujeres traía e impulsaba. Así es que se crea el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad para trabajar y operar sobre toda esa agenda, que es una agenda muy diversa, es una agenda que tiene que ver con cuestiones económicas, que tiene que ver con cuestiones de paridad, pero que también tiene que ver con cuestiones de avanzar sobre miradas y prácticas de la salud pública. Es decir, es una agenda muy, muy diversa en la que se fue avanzando. Bueno, mismo el cupo trans para el trabajo público, de la administración pública, se fue avanzando. Es una agenda que lo que irrumpe es en la necesidad de que el Estado, de que aquellos que tienen la posibilidad de diseñar políticas públicas empiecen a tener en cuenta una agenda que cobró mucho volumen en Argentina en el último tiempo y que es una agenda que nos hace mejores, fundamentalmente. La agenda de género, la agenda diversa, nos permite tener una mirada mucho más propia de los tiempos que se viven. Y ahí es donde nosotros queremos avanzar, no solo en las herramientas que podamos diseñar desde un ministerio o desde una mesa interministerial, como la que comentabas anteriormente, sino también y fundamentalmente
el de interpelación permanente con parte de la sociedad que reclama y que sigue reclamando demandas insatisfechas. Buenas tardes, ministro. Soy Urbano Flaivani, de San Carlos de Bariloche, el RA30. Hace algunos días sesionó la Cámara de Diputados y, bueno, asistimos a lamentables sucesos dentro y fuera del recinto, incluido el retiro de gran parte de la oposición. Allí, pese a todo, se aprobaron 2 leyes con un fuerte impacto económico para la sociedad en tiempos de pandemia, una para el sector de la pesca, otra para la actividad turística, una de las más, si no la más afectada. En el caso de San Carlos de Bariloche, constituye más del 60% de su economía total. A esta actitud beligerante, por llamarla de alguna manera, se suma que desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio van a intentar declarar nula la sesión, con lo que caerían las 2 leyes, que, repito, atiende a miles de personas, empresas, comercios, por citar algunos. 2 preguntas. ¿Considera usted que estas actitudes lesionan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y sientan un peligroso antecedente? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el límite entre una oposición constructiva, propositiva, y otra a la que parecería que le interesa que al gobierno le vaya muy mal, sin importarle que afecte gravemente a millones de personas? Bueno, sí, a ver, primero para nosotros el sector turístico es un sector fundamental, es un sector muy importante, lo venimos manifestando no solo en términos discursivos, sino que yo te podría decir que hasta el día de hoy todo el sector turismo recibió de parte de aportes del Estado Nacional más de 17.000 millones de pesos en concepto de los programas que tenemos de asistencia al sector, al trabajo y la producción, los diferentes programas que se fueron diseñando en este tiempo. Para el sector de turismo ya fueron destinados 17.000 millones de pesos. Con respecto a la ley, que es una ley importante que se estaba debatiendo en el Congreso, lo que le generaba al Estado Nacional es la posibilidad de tener más herramientas de lo que era el ATP hasta acá. Entonces poder seguir acompañando un sector que nosotros consideramos, al igual que vos, es un sector crítico, es un sector que aún le cuesta y que aún le va a seguir costando ponerse en funcionamiento, aún cuando tengamos baja de casos y eso, pero no por una cuestión restrictiva de la política o de orden de seguridad, sino por una cuestión fundamentalmente del comportamiento de los consumidores. En ese sentido, y teniendo en cuenta ese diagnóstico, se fue trabajando una ley que tenía un paquete de incentivos para el sector. Lamentablemente, el macrismo, que tiene una doble vara, porque cuando ellos son gobierno plantean unas cosas, y cuando son oposición plantean otras, cuando tienen una doble vara, porque en los lugares donde ellos siguen siendo oficialismo tienen un comportamiento, y entonces las sesiones sí son válidas para hacerlas de modo remoto, pero no son válidas para cuando tenemos que discutir en la Cámara de Diputados Nacional, con argumentos falaces, ¿no? Porque, bueno, diputados que han dicho que en realidad ellos se oponen porque si no es presencial, entonces no pueden discutir temas relevantes o temas con mayor ahínco. Bueno, yo les quiero decir a esos diputados que nosotros reestructuramos la deuda que ellos contrajeron, nosotros la reestructuramos a partir de reuniones remotas, porque en ningún momento hubo misiones, hubo reuniones remotas y nosotros lo pudimos hacer, entonces evidentemente ellos también lo pueden hacer. No es un argumento válido. El único argumento que uno ve ahí es que realmente hay una oposición que dice reclamar diálogo político, que dice reclamar diálogo democrático, pero no lo practica. Y no es que no lo practicaron antes, ni siquiera lo practican ahora. Durante 4 años de Macri no hubo una reunión con los bloques de la oposición, con los bloques de diputados o senadores de la oposición. Ni una vez se juntaron. En lo que va de estos 9 meses de gestión, el presidente ya se juntó 3 veces con los bloques opositores. Nosotros no declamamos el diálogo democrático y político, nosotros lo practicamos. Esa es la gran diferencia.
Muy buenos días, ministro. Paola Ortiz de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Mi consulta es específicamente por la relación política que mantiene la provincia de Mendoza con el gobierno nacional, entendiendo esta ida y vuelta de a veces un diálogo con el gobernador, pero por otro lado el jefe de la Unión Cívica Radical planteándose claramente en contra de las medidas que viene tomando el gobierno nacional. Y en cuanto a la reestructuración de la Argentina, la cuestión económica, si se ha pensado específicamente para la región Cuyo, cómo va a ser ese empuje a la hora de pensar en el desarrollo. Sí, claro que la región cuyana es una región muy pujante desde lo productivo, desde lo turístico también, es un gran polo de desarrollo y nosotros lo vamos a ir potenciando. Tenemos planes y políticas de infraestructura que van a ir avanzando, que vienen avanzando, y eso va a continuar. Y nosotros también lo que queremos es que en ese sentido la política partidaria no tenga el calibre de definir los destinos de una provincia o definir los destinos de un municipio. Nosotros lo que queremos es que la política pública, lo que son los recursos del Estado, se apliquen en obras, se apliquen en políticas públicas, se apliquen en programas que hacen a mejorar la calidad de vida de los mendocinos en este caso. Y que después la discusión política vaya por otro canal. La discusión política, bueno, habrá proyectos de país. Hasta acá el diputado Cornejo ha cuestionado todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional. Ahora no ha presentado nunca, ni una vez, una opción distinta. Ni una vez. Él cuestiona todo lo que hacemos nosotros, pero no ha planteado nunca una alternativa. Y al diputado Cornejo, cuando el gobierno anterior le restringía obras o recursos, tampoco lo planteaba. La verdad es que nosotros venimos trabajando de forma coordinada con el gobernador Suárez, tratamos de que él entienda durante un tiempo de que la situación de la pandemia se estaba disparando, se lo dijeron los equipos de salud, se lo dijimos nosotros de Jefatura de Gabinete y también se lo dijo el propio presidente. Bueno, nosotros hoy lo que necesitamos es seguir trabajando con el gobernador por el bien de los mendocinos. Nosotros no vamos a meter la cola de la política o de la politiquería en una discusión que no llega a ningún lado. Nosotros lo que venimos es a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y por eso necesitamos que a Mendoza le vaya bien y necesitamos fundamentalmente que Mendoza pueda superar este momento difícil, porque hoy es una provincia que está creciendo mucho en casos de contagio. Necesitamos que adopten parte de las medidas que nosotros fuimos sugiriendo y que en otras provincias realmente fueron dando resultados. Para eso puede dar testimonio, no le tiene que preguntar solamente a quienes tienen el mismo color político que nosotros, le puede consultar le puede consultar al gobernador de Jujuy o al gobernador de Corrientes, y ahí va a encontrar, también le puede consultar al gobernador de Chaco, cómo las intervenciones y las sugerencias que se hace del equipo técnico del gobierno nacional son todas constructivas y todas tienen que ver con tratar de fortalecer los sistemas de salud provinciales para poder, insisto, trabajar y operar sobre una pandemia que nos llegó y que nos cayó, que es una pandemia con la que está luchando el mundo. Bueno, en principio eso se inició con una lucha y con un aprendizaje en el AMBA, y hoy eso se está derramando en el resto de las provincias. Los contagios se están propagando en el resto de las provincias, y por eso me parece que es interesante que se pueda tomar la experiencia que se fue logrando en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de cómo se fue trabajando con muchos casos.
Muy buenos días, señor ministro. Le habla Virginia Calzada Fraché de Radio Nacional Bahía Blanca. Ayer se conoció de manera oficial que el cuerpo hallado el pasado 15 de agosto en Villarino Viejo era de Facundo Astudillo Castro, así lo confirmó la jueza que interviene en la causa. También ayer supimos que el presidente Alberto Fernández tuvo una comunicación con Cristina Castro, con la mamá de Facundo. Me interesaba preguntarle cuál es la mirada que ustedes tienen a propósito de este caso y si piensan tomar algún tipo de medidas teniendo en cuenta que Cristina Castro, la mamá de Facundo, pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Nosotros lamentamos mucho la muerte de Facundo. Realmente desde el gobierno nacional se fue trabajando y se fue colaborando y agregando los recursos técnicos que desde las fuerzas federales podíamos agregar. Trabajamos también conforme a lo que la justicia iba solicitando. Y bueno, y hoy llegamos a esta situación, a esta triste situación donde naturalmente lo que nosotros queremos es saber qué pasó con Facundo, como todos. En ese sentido, la verdad es un poco reparadora ante tanta tristeza, pero nosotros necesitamos saber qué pasó con Facundo y que la justicia avance con todo el proceso de investigación que está avanzando, con total independencia y que cuente obviamente con toda la apoyatura de parte del gobierno nacional para llegar hasta las últimas consecuencias y que se sepa qué es lo que sucedió con Facundo y que haya justicia. Eso es lo que yo te puedo decir. Muy buenos días, ministro. Soy Jorgelina Duarte de Nacional Paraná. Bienvenido por este medio a la capital provincial. Contarle que estamos atravesando momentos muy difíciles. Tenemos un total de 3.893 casos positivos de coronavirus en la provincia. La capital entrerriana ha vuelto a fase 3, igual que la ciudad de Gualeguaychú. Y bueno, preguntarle en este contexto de incertidumbre que estamos atravesando todos los argentinos, ¿cuál es su visión de lo que va a dejar la pandemia para la Argentina como lección o como enseñanza, ¿no? Y cuál va a ser o qué es lo que le va a indicar a este equipo de gobierno en un tiempo que la Argentina ya está recuperada? Bueno, en este caso, primero un saludo para todos, para toda la audiencia entrerriana. Mucha fuerza en este momento. Aquí en la zona del AMBA se fue, todavía sigue habiendo muchos casos, pero todo ese impacto del crecimiento al principio, la verdad que fue muy duro y hay que cuidarse mucho, hay que tener un mensaje, me parece también ustedes, son quienes tienen a su cargo parte de la comunicación diaria. Me parece que es importante llevar tranquilidad y llevar también conciencia de la necesidad que tenemos de cuidarnos entre todos. Y cuidarnos entre todos es no solo usar el tapaboca y tener ciertas pautas de higiene, sino también es tratar de restringir la movilidad a lo máximo que podamos. A lo máximo que podamos. Que el que pueda trabajar desde su casa, trabaje desde su casa, que el que pueda moverse lo menos posible lo haga, y obviamente no tomar riesgos con respecto a las reuniones sociales. En los momentos donde se empiezan a multiplicar los casos, lo que más tenemos que hacer es cuidarnos, porque cuidándonos nosotros, cuidamos al resto. Esa responsabilidad individual que luego se transforma en responsabilidad colectiva es lo que necesitamos en este momento. Con respecto a la pandemia va a pasar. Va a pasar en el mundo, va a pasar en Argentina. Eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, el mundo no lo sabe. Nosotros sí lo que tenemos es una pauta, que no es menor. La pauta es la vacuna, que la va a producir la Argentina. Argentina va a producir una vacuna contra el coronavirus. ¿Ustedes saben cuántos países hoy tienen capacidad o están produciendo una vacuna para el coronavirus? 16 países. Así que fíjense cómo a veces que nosotros
a nosotros nos cuentan, a los argentinos y argentinas nos cuentan permanentemente que somos esto, que somos lo otro, todas las veces que nos caímos. Bueno, hay que empezar a contar las veces que nos levantamos. Y hay que empezar fundamentalmente a contar las potencialidades que tiene nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad productiva y tecnológica, la formación de nuestros científicos y científicas para poder aplicar y ser uno de los pocos países que está con capacidad para fabricar la vacuna. Argentina va a fabricar la vacuna para la Argentina y para Latinoamérica, así que fíjense cómo la ciencia en nuestro país, las universidades públicas, la educación, son herramientas que se vienen sedimentando durante años. Lamentablemente, el gobierno anterior, con un sesgo ideológico muy marcado, lo único que hizo fue lastimar y lesionar eso que debería enorgullecernos, que es tener una ciencia nacional, tener una ciencia, tener científicos y científicas que permanentemente están corriendo esa frontera científico-tecnológica. El día domingo la Argentina lanzó un satélite. El día domingo la Argentina lanzó un satélite. Así que fijémonos también en todas las veces que nos hemos podido levantar. Creo que esa también es la convocatoria. Hoy, en los lugares donde estamos sufriendo muchos contagios, tenemos que cuidarnos. Ahora no perdamos la esperanza porque la Argentina se va a volver a levantar. En el aire de Radio Nacional estamos en la entrevista federal en diálogo con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Doy los buenos mediodías desde LRA1, Buenos Aires. Mi nombre es Andrea Valdivieso. Quería preguntarle, retomando a Virginia Calzada Fraché de Radio Nacional Bahía Blanca y las sospechas que hay sobre violencia institucional en el caso Astudillo Castro, Amnistía Internacional reportando 30 casos de violencia institucional en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, las marchas que se están convocando para pedir justicia por los casos de gatillo fácil, y hace unas semanas la ministra Frederick, que dijo que hay que legislar para evitar los casos de violencia institucional. Quería saber si el Ejecutivo Nacional está trabajando en torno a esta problemática y si es posible crear un órgano satélite que controle a las fuerzas de seguridad, inclusive en las provincias. ¿Qué tal? Nosotros tenemos diálogo naturalmente con nuestro bloque de diputados. Ellos vienen trabajando en propuestas relacionadas a marcos normativos que tienen que ver con la violencia institucional, que tienen que ver con prevenir la violencia institucional. Nosotros somos parte de un proyecto político y toda nuestra formación está ligada a la defensa de los derechos humanos por sobre todas las cosas, y en ese sentido nosotros vamos a seguir avanzando. Esa es parte de nuestra identidad también. En esa línea, si avanza un marco normativo para tratar de evitar la violencia institucional, bueno, nosotros esperamos que ese debate se vaya dando. A su vez, lo que nosotros venimos haciendo y trabajando es con la justicia para bueno, que si evidentemente hubo excesos, que esos excesos se paguen. Nosotros no vamos a recibir a nadie que haya disparado por la espalda, a premiarlo en la casa de gobierno. Eso no es nuestro gobierno, eso fue el gobierno anterior. Nosotros no vamos a trabajar en esa línea. Nosotros tenemos un férreo compromiso con los derechos humanos y así va a seguir siendo. Si evidentemente, o si surgen evidencias de que hay abusos de parte de la fuerza, bueno, nosotros seremos parte de quienes estemos al lado de esas víctimas para castigar a aquellos que se hayan excedido y que hayan tenido y que hayan generado violencia institucional. Nosotros no los vamos a apañar, no los vamos a recibir en la casa de gobierno premiándolos. Ministro Rosario Vázquez de LRA 24 Río Grande, Tierra del Fuego, los saluda. Mi pregunta va respecto a la reciente promulgación de la Ley de Espacio Marítimo y de creación del Consejo Nacional de Malvinas. ¿Cómo va a beneficiar esto a la provincia de Tierra del Fuego en relación a esta conexión especial que tienen ambas islas? Bueno, en primer lugar, todo lo que es la producción ligada a la industria de la pesca, evidentemente eso va a tener un impacto muy positivo en la provincia, y esperamos, bueno, que todo ese desarrollo que supone una modificación normativa de estas características, todo ese desarrollo se traduzca en
inversiones, en mayor empleo, en mayor cantidad de empleo, en mayor calidad en el empleo, y eso me parece que es fundamental. Luego, lo otro es siempre ligado a nuestro reclamo de soberanía, que va a seguir estando, que vamos a seguir promocionándolo. Tal es así que nosotros hemos creado en este gobierno la Secretaría de Malvinas, en el marco de la Cancillería Nacional. Hemos creado esa secretaría y hemos puesto a una persona proba, honesta, que ha trabajado también la temática, que es Daniel Filmus, y venimos con él también trabajando la agenda necesaria para seguir en los reclamos que la Argentina tiene históricamente, y también avanzar en políticas que tienen que ver con mejorar los perfiles productivos de una industria tan importante como es la industria de la pesca. Ministro, Claudio Orellano desde Córdoba, lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo anda? Bueno, naturalmente la preocupación también en Córdoba es alarmante, la cantidad de casos desde el 9 de julio a esta parte, la cantidad de casos que han aumentado de coronavirus en la provincia, teniendo en cuenta que hasta el 9 de julio teníamos 1.000 afectados y hoy ya superamos los 9.377 para ser más exactos, 479 afectados en el día de ayer, récord en la provincia de Córdoba, 200 pertenecen a la capital cordobesa y se reportaron 4 fallecimientos, llegando a algo más de 120 los muertos ya en la provincia cuando teníamos 30 al 9 de julio. Ayer el presidente de la República, en un diálogo con un canal de noticias, en una entrevista que él llevó a cabo, dijo que no iba a permitir que se llegue a un punto de colapso en el sistema sanitario concretamente, y en caso que se aumente, digamos, la ocupación de las camas de terapia intensiva, va a accionar el botón rojo. ¿Cuál va a ser la resolución de acá al 21 de septiembre? El gobierno de Córdoba ha pedido más permisos porque el gobierno de Córdoba, acá en la ciudad particularmente, estamos en fase 5, donde hay mucha actividad comercial, donde prácticamente se ha desmadrado la ciudad de Córdoba, hay mucha circulación, y me genera mucha preocupación que una parte de la sociedad no sea tan responsable. El gobernador ha pedido al gobierno nacional más flexibilización. ¿Qué se hace desde el gobierno nacional con el gobierno de Córdoba? Si va a prestar más ayuda, si han hablado con el gobernador Schiaretti, de qué manera va a actuar el presidente, si va a ser más rígido con el tema del aislamiento y también de la DISPO, que es el distanciamiento preventivo social y obligatorio. ¿Qué tal? Sí, a ver, naturalmente que acompañamos a todo el pueblo cordobés en este momento, que es cierto lo que planteás, hay un crecimiento de casos, no es solamente en la provincia de Córdoba, hay un crecimiento de casos en el resto del país, eso es lo que se fue viendo. Nosotros pensemos que hace un mes y medio, por ejemplo, el 93% de los casos que se iban registrando estaban en la zona del ámbar. Ahora el 63% está en la zona del ámbar. Es decir, el interior del país pasó de tener poco más del 7% a estar hoy en el 37% de la cantidad de casos que se registran a nivel país. Esto quiere decir, bueno, que la pandemia está avanzando en el resto del país y se está propagando el virus y ya tenemos muchas zonas donde hay circulación sostenida del virus. ¿Eso impacta sobre los casos? Claro. ¿Debe preocuparnos? Bueno, debe ocuparnos. Tenemos que tomar medidas fundamentalmente de cuidado individual, de cuidado de la familia, de cuidado de los entornos, tratar de restringir lo que más podamos, esto que decíamos anteriormente, restringir lo que más podamos la circulación que no sea necesaria, obviamente también tratar de restringir las reuniones sociales al máximo, porque eso hace fundamentalmente que el virus se propague con velocidad. Las reuniones sociales hoy son donde no hay ningún tipo de protocolo. Uno puede tener un protocolo para una industria y lo puede fiscalizar, uno puede tener un protocolo para un comercio y lo puede fiscalizar, hasta puede tener un protocolo para un espacio público y lo puede fiscalizar. Ahora, un protocolo para dentro de una casa es muy difícil. Ahí es donde realmente necesitamos la responsabilidad social, individual, que luego se transforma en responsabilidad colectiva, naturalmente. En este caso,
para nosotros es central seguir marcando esto, que necesitamos que se cumplan las medidas que se establecen, que son las de tratar de aplacar la circulación lo más que podamos. Si nosotros aplacamos la circulación, lo limitamos al virus a que se propague con velocidad. Con respecto a la coordinación y a la ayuda, con el gobernador y con la provincia es naturalmente permanente. Tenemos coordinación con todas las provincias, con Córdoba también. Vuelvo a poner esto, nosotros tenemos que ir viendo naturalmente los casos, pero también tenemos que ir viendo cómo está soportando el sistema de salud. Lo que tenemos que evitar en todo momento es que se sature el sistema de salud. En el resto del mundo, lo que provocó muertes, lo que provocó que los médicos, las médicas, los enfermeros y enfermeras se fatiguen, se saturen y tengan que elegir también a quién poner un respirador y a quién no. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso se evita si el sistema de salud sigue con capacidad de dar respuestas, si el sistema de salud sigue con capacidad de tener reacción. Naturalmente que nosotros fuimos fortaleciendo en este tiempo el sistema de salud, la infraestructura de salud. Bueno, Córdoba fue una de las provincias donde uno de nuestros hospitales modulares se construyó y eso también agregó camas, agregó respiradores, le permitió a todo el sistema de salud ganar en capacidad. Bueno, de eso nos van a encontrar siempre trabajando en esa línea. Ministro Cafiero, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros, con él estamos conversando en esta entrevista federal. Estamos a muy poquitos minutos del comienzo del programa del señor Horacio Embón, quien se suma a esta plataforma digital para compartir esta charla con el jefe de gabinete. Horacio, muy buenos días, el aire es tuyo, adelante. Hola, buen día Cafiero, muchísimas gracias. Hola a todos los compañeros. Horacio. Venía escuchando atentamente cada uno de los temas. A mí me preocupa enormemente, y seguramente a usted también, la palabra golpe de Estado, más allá de que el propio decidor de la palabra se autocalifique como un psicópata. Es un problema de su psiquiatra y de su familia, pero no de la historia. Pienso, digo, qué sé yo. Mientras hay algunos malos actores que todavía remontan o pretenden exacerbar algunas historias contradictorias, hoy estaba leyendo que existe la posibilidad, tal vez en este ida y vuelta, sobre todo del COVID, del lío sanitario que tenemos, que haya una sesión al aire libre. Y estaba pensando, no sé usted qué comparte, el gobierno anterior dejó un país a la intemperie, millones de seres humanos a la intemperie, pero literalmente a la intemperie. Intemperie de trabajo, de comida, pibes, y además, en el chicaneo de la República, tiran la soga hasta el final. No sé qué opina. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, un gusto saludarte. Igual. Realmente, para nosotros es importante también marcar cuál ha sido nuestra actitud, porque acá lo que tratan de suponer es que tenemos una actitud hasta autoritaria o casi patoteril, o que no queremos promover el diálogo político o el diálogo democrático. Y acá yo no quiero hablar mucho de lo que hemos hecho nosotros, aunque sí lo tengo que enumerar, pero sí también quiero hablar de lo que sucedió cuando el macrismo fue gobierno. Cuando el macrismo fue gobierno, las decisiones no eran decisiones que se tomaban con un perfil federal. Se acompañaba a un puñado de gobernadores que acompañaba al expresidente. Y después nada más, no había obras, no había nada. Nosotros cuando llegamos había 33.000 millones de pesos de deuda en obra pública para el resto del país. Obras que no se hicieron nunca. La provincia de Formosa no recibió en 4 años una sola obra. ¿Por qué? Porque el gobernador es peronista. Nosotros no vamos a repetir eso. Luego, se declama diálogo democrático y este gobierno, un gobierno que permanentemente fue al Congreso, fue a dar debates. El presidente se reunió 3 veces con los jefes de bancada de la oposición. Más de 70 veces, más de 70 oportunidades, ministros y secretarios de Estado fueron a dar informes presenciales o virtuales
a ambas cámaras, al Congreso. Entonces, también hay que resaltar esto. El macrismo, Macri no se juntó ni una vez en 4 años con los jefes de bloque de la oposición. Durante todo el año pasado, un solo ministro fue al Congreso. Durante todo el año pasado, mejor dicho, durante este año, donde este año 6 meses son en pandemia, durante este año ya hubo más sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados que durante el año pasado con el macrismo. Digo, sin duda, por eso cuando hablan de la República, Suena absurdo. Hablan de república, de un gobierno que se manejó anteriormente por decretos también de necesidad y urgencia, ignorando el país que no los acompañaba. Más, una persona que está procesada, jugando al golf o al fútbol fuera, indicando por teléfono en una propia interna que la tiene toda desarmada, y no es mi preocupación, pero sí mi preocupación como ciudadano es que el Congreso funcione, le diga a quienes forman parte de su interna, levántense y váyanse. Yo como ciudadano digo, ¿dónde estamos? ¿Esta es la república que quieren? Yo como ciudadano no la quiero. Nosotros tenemos que estar muy conformes del Congreso, del funcionamiento del Congreso. Claro. En plena pandemia, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, se puso a funcionar de forma remota. Argentina fue de los primeros países en lograr que se sesione de forma remota. Y ahora dicen que no, que la forma remota no sirve para dar grandes discusiones. Nosotros reestructuramos una deuda de forma remota. Cafiero, ellos son los que virtualmente pretendían votar. Hay que hacer un voto electrónico, no presencial. Pero cuando tienen que poner el cuerpo, virtualmente dicen, no, esa no juego. No, es cosa de pibe. Así no. No, ¿sabés lo que pasa? Ellos se tienen que comprometer con las cosas que dicen. Claro. Ellos gozan todavía de una gran cobertura mediática que apaña las cosas que han dicho hace pocos meses incluso, o de lo que han hecho. Eso los pondría en contradicción. Ahora, como nadie se los dice, es muy difícil. Claro. Ahora, lo cierto es que ellos fueron parte de un gobierno que endeudó, fueron parte de un gobierno, pero no hace mucho tiempo, hace 9 meses, 10 meses, fueron parte de un gobierno que nos dejó endeudados, que nos dejó una recesión, que destruyó pymes, que destruyó empleo, que aumentó la pobreza. A esa crisis del macrismo se le suma la crisis de la pandemia. Claro. Y nosotros tenemos un presidente que está trabajando, que reestructura una deuda, que logra que la vacuna se haga en la Argentina, que genera planes de cuidado y programas de cuidado de los ingresos, de la salud, fortalece el sistema de salud, lanza un satélite. Ahora, sin embargo, le damos casi la misma trascendencia a alguien que está en Europa, a alguien que está viajando por el mundo. Eso no está bien. Pero además, hay algo interesante. El que se dijo psicópata, que formó parte, para mí, como ciudadano y periodista, de los golpes económicos de la Argentina. Primero, la privatización del 90, la bomba del 2001 con la devaluación, con el multimedio de la trompeta. A mí no. Cuando formaron parte de los golpes de Estado, pretenden otro golpe de Estado económico para demorar la Argentina. Discúlpeme, euforia, pero como ciudadano y periodista comprometido, yo no puedo dejarlo pasar de largo. No, pero está bien. Es que claramente hoy se rescataba aerolíneas argentinas. Que no tienen que ver con lo que somos nosotros. La realidad democrática de la Argentina, pese a quien le pese, es un hecho. Nosotros hemos logrado. Así es. Durante el año pasado hemos logrado en un momento donde toda la región tenía dificultades y donde incluso había habido un golpe de Estado, golpe institucional en Bolivia. En ese momento la Argentina de todos modos logra resolver un traspaso de gobierno de forma institucional y democrática. Ahí va. Yo quiero agradecerle
enormemente. Y compañeros y compañeros, gracias por también darme la oportunidad, Bibiloni. Gracias, Cafiero, te doy un gran abrazo. Gracias, Horacio, un gran abrazo. Bibiloni, querido. Gracias, Horacio, gracias, ministro. Nosotros nos acercamos ya al final. Queremos agradecerle la deferencia que ha tenido el jefe de gabinete de ministros de atender a Radio Nacional, de conversar con periodistas de Radio Nacional en todo el país en esta entrevista federal. Gracias, Cafiero. Gracias a ustedes. Gracias a los compañeros que han participado de esta entrevista federal, a Iván Rachiti en Rosario, a Jaime González en Comodoro Rivadavia en LU4, en LRA15 Tucumán Mercedes Sosa, Florencia López González, en Bariloche, Urbano Flaivani, desde Mendoza Paola Ortiz, Virginia Frayé desde Bahía Blanca, Jorgelina Duarte desde Paraná, Andrea Valdivieso desde Buenos Aires, Rosario Vázquez desde el sur del país en Río Grande y Claudio Orellano, flamante incorporación de Radio Nacional desde LRA7 Radio Nacional Córdoba. Gracias, compañeros. Nosotros nos despedimos de esta entrevista federal. Las gracias también a Horacio Embón, a esta plataforma digital. Ya vamos gracias, querido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A los columnistas que participarán de Embón en Nacional. Muchísimas gracias. Cerramos aquí este ciclo de entrevista federal con una nueva edición con el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Gracias, Martín. Abrazo. Ahí estamos.